Saludos, vamos a resolver un ejercicio de aplicaciones de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión va a ser un circuito RC, que dice lo siguiente: un circuito RC con una resistencia de 2 ohms y un condensador de 0.000002 faradios tiene un voltaje de 12 volts. Si el voltaje inicial en el condensador es nulo, determina el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor y las corrientes subsecuentes. Bueno, tenemos el siguiente circuito. Consta de una fuente, un capacitor, y una resistencia. Recordemos que según la ley de Kirchhoff, el voltaje en la fuente es igual a la suma de todas las caídas de voltaje, es decir, la caída de voltaje en la resistencia y en el capacitor. Por la ley de Ohm sabemos que el voltaje en la resistencia es simplemente R por I, mientras que la caída de voltaje en el capacitor viene dada por 1 sobre C por la integral de I de T. Ahora, si nosotros derivamos esto, tendríamos que la derivada del voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C por I, ya que la derivada anularía la integral. Entonces de ahí podemos sacar el valor que existe de la corriente. La corriente viene siendo el capacitor por la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. Ahora sustituimos. Si tenemos que el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia es igual a R por I más el voltaje en el capacitor, esto va a ser igual al voltaje de la fuente. Pero aquí podemos sustituir el valor de la corriente, que sabemos que vale C por la derivada del voltaje en el capacitor, y tendríamos que R por C por la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo más el voltaje en el capacitor igual al voltaje de la fuente, y sustituimos por los valores numéricos. La resistencia es de 2 ohms y la capacitancia son 0.000002 faradios. Por el momento lo dejaremos en valores numéricos para no complicar el problema con números. La derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo más 1 sobre RC por voltaje en el capacitor es igual al voltaje. Esto nuevamente es una ecuación diferencial lineal, entonces podemos decir que el factor integrante es igual a E a la integral de 1 sobre RC, diferencial del tiempo, entonces sería E a la 1 sobre RC por T. Aplicando esto en la diferencial, por el voltaje en el capacitor, que es nuestra variable independiente, vendría siendo el voltaje por E a la 1 sobre RC, diferencial de tiempo, y aplicamos la integración de ambos lados. Para este ejercicio, como el problema nos decía que el voltaje era de 12 volts, el voltaje es constante, por lo tanto el voltaje puede salir de la integral. Si fuera una fuente variable, entonces ese voltaje sí estaría afectado por la integral. Para resolver esa integral, pues tenemos que completar con 1 sobre RC inverso. Entonces tendríamos que 1 sobre RC por el voltaje del capacitor es igual a RC por el voltaje por E, solo que aquí recordemos que hay un pequeño error. Cuando dividimos todo entre RC, aquí también se ve afectado esto, por lo tanto aquí también estaría afectado, y al momento de completar la integral multiplicando por RC y el RC que dividía, ambos se anulan.
y queda únicamente el exponencial de 1 sobre RC más C. Y pasamos todo dividiendo y el voltaje en el capacitor sería esta E con esta E se vuelven 1 y la C queda con el exponente inverso. Ese sería el modelo matemático que describe el voltaje en el capacitor. Pero si nos damos cuenta, todavía nos falta el valor de la constante de integración, pero la condición inicial nos decía que cuando el tiempo era 0, el voltaje era nulo. Por lo tanto, tendríamos que el voltaje en el capacitor es 0. Aquí hay nuevamente un pequeño error, ya que la división anula el exponencial, pero olvidé que aquí también quedaba el voltaje de la fuente. Este voltaje todavía quedaba al momento de dividir entre el exponencial. Regresando a esto, entonces el voltaje más la constante de integración por E a la 0. Tendríamos que la constante de integración es igual a menos el voltaje. El modelo matemático que describe el voltaje en el capacitor sería B menos B por E a la menos RC 1 sobre RC por T, que habiendo un factor común sería voltaje por 1 menos E a la menos 1 sobre RC por T. Sustituimos con los valores numéricos, nos quedaría que el voltaje en el capacitor son los 12 volts por 1 menos E. Si hacemos el cálculo de R por C y luego lo dividimos, lo hacemos inverso, tendríamos lo siguiente: menos 1 entre los 2 ohms de la resistencia y los 0.000002 faradios serían 12 volts por 1 menos E a la menos 250.000 de T. Ese es el voltaje que existe en el capacitor. Ahora nos piden la corriente también en el condensador. La corriente en el condensador, recordemos que la corriente venía dada por la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo por C. Entonces la corriente sería igual a C 0.000002 por la derivada del voltaje. Si derivamos del voltaje sería 12 por los 25.000 250.000. Al bajarlo derivado por el menos se vuelve más, exponente de menos 250.000. $0.00002 por 250.000 por 2 da un total de 6, exponente de menos 250.000. Esa sería la corriente que pasa por el capacitor. Espero este video les sea de utilidad. Saludos.